No nos queda más remedio que parafrasear a Marx para decir que un fantasma recorre a Europa por estos días y ese fantasma es el fantasma de la desintegración, causado por lo que hoy podría denominarse la debacle del Brexit, como resultado del referendo en el Reino Unido para permanecer o salirse de la Unión Europea. Pasa que hay cuatro hechos que ameritan una reflexión urgente. El primero, en el plano británico, la crisis política y de liderazgo que hasta ahora este hecho ha generado y la división nacional que ha causado frente a aquellos que abrigan o abrigaban, yo no sé, ese sentimiento nacionalista, si se quiere un poco imperialista e incluso populista, de un pasado que no volverá frente a una población en su mayoría más joven, nuevas generaciones que se entienden como británicos y como europeos desde otro punto de vista, o por lo menos de una manera mucho más hacia el futuro que recordando las viejas glorias del pasado, que inclusive la misma primera ministra Thatcher trató de balancear cuando llevó finalmente al Reino Unido a unas realidades europeas necesarias para lo que ha sido hasta hoy el resurgimiento del Reino Unido como país importante en el contexto mundial, para no hablar de potencias. El otro, en el plano europeo, y concretamente en el plano de la integración europea, el Brexit destapa una caja de Pandora que afecta gravemente la unidad europea, no solo directamente a esa burocracia centralista, un poco distante de Bruselas, y toda esa institucionalidad comunitaria creada en los últimos 50 años que en parte carga parte de la culpa, sino que también afecta las realidades políticas complejas de cada uno de los países miembros, generando posiblemente un efecto dominó cuyas consecuencias todavía imprevistas pues no han sido propiamente pensadas o vistas, y ya parece que eso puede extenderse hacia Italia o España o otros países que siempre han tenido ciertas animadversiones, o por lo menos que han tenido que pasarse unas dosis de medicinas europeas muy agrias. En el plano mundial, como tercera reflexión, pues el Brexit es un hecho geopolítico lo suficientemente significativo para ser considerado como un riesgo global, no solo geopolítico sino geoeconómico, que pueda amenazar los mismos valores sobre los cuales se ha cimentado la paz y la prosperidad y la seguridad europea y del mundo en los últimos 50 años. Por lo tanto, aparece ante esa situación geopolítica y geoeconómica de ese riesgo global un cuarto hecho, como consecuencia de los tres anteriores, plano británico, europeo y mundial, que están invitando a repensar las ideas sobre las cuales la humanidad en general o en su conjunto debe afrontar los desafíos de lo que podría llamarse la propia coexistencia entre los pueblos. Yo sé que esa palabra de la coexistencia entre los pueblos suena un poco rimbombante y alarmista, pero tenemos que aceptar que estamos en un cambio de época, o como diría el filósofo checo, vivimos tiempos interesantes, ya no bajo la égida de The West and the Rest, y ni siquiera The Rise of the Rest, sino un nuevo escenario mundial que hay que definir y reflexionar. ¿Qué ideas sugeriría yo que habría que empezar a repensar? Primero, la idea del modelo de las democracias representativas sobre las cuales
se ha fijado, se ha planteado los modelos de estabilidad política en el mundo, eh, frente al descontento popular que existe, frente a los desequilibrios y desigualdades persistentes, frente a la pobreza y frente a ese populismo oportunista emergente que aprovecha las mismas falencias del modelo para hacerse al poder. Y por lo tanto, creo que hay que pensar esas nuevas ideas del modelo democrático y de representación a la luz de unas nuevas y más complejas relaciones de poder. La otra idea es la idea de Europa. Como lo mencionaba hace algunos años en un maravilloso ensayo el pensador George Steiner, pues hay que mirar la integración europea en la diversidad, en las diferencias y en la tolerancia. Por lo tanto, la reflexión de la idea de Europa hay que hacerse. La otra, como consecuencia lógica de esta circunstancia o de este hecho, pues es la idea de la integración misma, o mejor, la idea del costo de la no integración y el papel que entra a jugar el comercio como un factor del desarrollo y la reducción de la pobreza. Porque por supuesto la idea de la integración económica, sobre la cual surgieron en sus albores la integración europea, pues está orientada precisamente a esos modelos de desarrollo y de reducción de pobreza. Y finalmente, yo creo que la cuarta idea que habrá que repensar es la idea del mundo, o las visiones de mundo y las visiones de futuro, como lo diría Francisco en esa bellísima encíclica En nuestra casa común. No por el hecho del simplemente plano ambiental, aunque esta encíclica trasciende ese plano, sino en el plano de la convivencia pacífica sobre un mundo cada vez más abierto, cada vez más movible, cada vez más complejo, cada vez más digital, pero paradójicamente cada vez menos humano. Terminaría tal vez recordando dos cosas. Primero, que los últimos 50 años de una paz posiblemente imperfecta y de una prosperidad no del todo alcanzada se ha debido gracias a la integración europea y no a la desintegración europea. Y recordarle a los británicos y seguramente por extensión a los americanos ese viejo dicho de Lord Byron que dice: "A week in politics is a long time".